vida de él es una situación más desesperante. Incluso el salario que se les da en los ingenios es la mitad de lo de la ciudad. Así que ellos tienen acceso a agricultura de subsistencia, eso es falso. Pero todo esto ¿a quién beneficia? La situación del campo-ciudad que ha sido creada. Aquí recordemos lo que hemos analizado, que en los años 50 se empieza una destrucción sistemática de la economía de la región centroamericana. Entonces, aquí ha venido al fortalecimiento de estos grandes mercados monopólicos que imponen las reglas, y acá se crean esas situaciones de gran marginalidad, exclusión, pero en la medida que el pueblo vaya tomando conciencia de estas situaciones, va a ir asumiendo una posición en defensa de su clase. Entonces es una situación que se repite en Honduras y en Guatemala con sus variantes. En Honduras básicamente están aplicando de una forma más directa lo de las políticas de Donald Trump hace varios años. Y en Guatemala también la situación es muy crítica. Entonces, esta situación de estos tres peones dentro de la esfera del control político económico de los norteamericanos, tienen el gran miedo de perder esta posición ante los retrocesos que han venido dando en el mundo. Entonces, por lo cual empiezan a justificar la entrada de fuerzas armadas, fuerzas represoras, para ir preparando el escenario para poder contener cualquier movimiento fuerte de descontento, al tiempo que nos mantienen en una guerra de baja intensidad, donde los muertos a diario los vemos en sus medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, las políticas que podemos prever es una continuidad y un fortalecimiento de esta derechización, esta tendencia desencadenada indirectamente, así digamos, se ha venido aplicando, pero ahorita ya está claro, ¿verdad? Y con la información de la radio se ve que ya viene una tendencia clara, desencadenada, hacia una represión más fuerte, ¿verdad? Entonces, esto no es nuevo con este imperio que domina a través del miedo y el odio, no es nuevo, es algo que ya los pueblos lo han tenido previsto, solo falta que los pueblos se vayan reorganizando, no es nada nuevo, el pueblo ha estado organizado, y es lo que se prevé desde aquí, desde estas latitudes, esa, digamos, continuidad de la agresión, continuidad de la violencia. Entonces el pueblo de una u otra forma va a ir tomando conciencia. Hemos tenido aquí movilizaciones del campo a la ciudad, en la ciudad, aunque de forma dispersa y debilitada, pero sigue resistencia. Ayer hubo paralización de calles en protesta en contra de esta gente del FMI que está aplicando la receta, ¿verdad? Entonces es esa la situación que podemos leer, digamos, a nivel del Triángulo Norte, que es variante en cuanto a las situaciones de las otras regiones de Latinoamérica, donde se dan un poco más diferentes las situaciones, ¿verdad? Pero aquí podemos hablar con un poco de seguridad la situación del Triángulo Norte y todo lo que están agudizando. Entonces vemos claro la tendencia que viene, y hay que tenerlo claro. Este imperio de miedo y de odio lo hace porque tiene miedo y tiene odio, básicamente. Tiene miedo ¿de qué? De perder esas posiciones estratégicas. Entonces, por aquí vamos a ir quedando, y el compañero también tiene opiniones ahí, compañero Julio. Adelante. Buenas tardes. A ver, sobre todo añadir unos comentarios, creo que ya sería una especie de complementar lo que ya habían mencionado los compañeros anteriores con respecto a la relación entre Donald Trump y América Latina. Por ejemplo, entender primero que la llegada de Donald Trump se venía viendo desde antes de la candidatura, del triunfo electoral del mismo, como una especie de outsider de la política económica para los Estados Unidos.
porque atacaba completamente la globalización, atacaba las líneas directrices de Washington. Determinadas políticas económicas en países como América Latina o países como China. Sin embargo, ahora entender, según la información que está dando la radio, es que su gabinete lo conforman distintos agentes económicos que prácticamente siguen una línea. Pero aquí me gustaría poder discrepar un poco. Estamos. Dele. Bueno, siguiendo con el comentario, es mencionar entonces que hay un planteamiento prácticamente geoestratégico en la política de Donald Trump. Por ejemplo, hay un recrudecimiento de la continuidad de una agenda neoliberal de los Estados Unidos para el desarrollo de América Latina, pero sin embargo, cabe destacar el hecho de el acercamiento más desmedido con Rusia y con determinados sectores como por ejemplo Alemania o Inglaterra, mucho más acercado a esos sectores de los que tenía la administración Obama. Entonces eso nos quiere decir que existe prácticamente un nuevo paradigma. En un artículo muy interesante de CISEC mencionaba él que Donald Trump prácticamente viene a poner un nuevo paradigma político. Yo lo que quisiera añadir es que puede ser que sí, puede ser que no, en el sentido de la política exterior con las potencias emergentes, sí, pero con los países subalternos, como por ejemplo América Latina, se mantiene la misma influencia, incluso se vuelve más conflictiva porque existe un ataque latente contra los inmigrantes. Entonces, prácticamente existe dos líneas. Yo quisiera marcar dos líneas y creo que para poder tener bases más fundamentales de cómo es la política de los Estados Unidos, yo lo podría dividir en dos líneas. Y es, primero, la recuperación del proteccionismo que hace Donald Trump, es decir, recuperar a los Estados Unidos, porque él lo cree que después de la crisis de 2008 ha venido perdiendo potencia con China, porque China prácticamente ha llegado a ser no ya la segunda, sino que casi a ser la primera fuerza y ha creado